y el pastor, a modo de introducción, inició este tema. Posteriormente la pastora Suri habló acerca del primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor, y hoy vamos a seguir con esta serie, el carácter de Cristo en mí, y vamos a hablar acerca del gozo en el cristiano. Esto es el título del tema, el gozo en el cristiano. Para ello lo invito a que me acompañe en Juan capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mis estimados hermanos, a lo largo de nuestra vida nos han enseñado, en la filosofía del mundo nos ha enseñado que la felicidad del ser humano, que la felicidad de las personas depende de ciertas circunstancias que deben darse a nuestro alrededor. Por ejemplo, algunas personas creen que la felicidad puede venir a nuestra vida obteniendo una carrera universitaria, obteniendo un título universitario. O muchas personas dicen, bueno, la felicidad puede venir a mi familia si tengo un buen matrimonio, si puedo tener hijos, si puedo rodearme de buenos amigos, si puedo tener un carro, soy feliz. Si puedo lograr una independencia económica, yo estoy feliz. Y aunque ciertamente estos logros pues son dignos de admiración, estos logros no son criticables, pero la felicidad no se basa de ellos. ¿Cuántas personas tienen un buen matrimonio, un buen trabajo, están en una buena situación económica y aún así no son felices? ¿Por qué no son felices? Porque la felicidad va más allá de las condiciones externas. La felicidad va más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Sin embargo, la Biblia lo llama gozo y lo cataloga como un fruto que produce el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Seguramente usted recuerda el primer día cuando le entregó su vida a Cristo, el primer día que llegó a una iglesia y estaba en una situación difícil, porque todos venimos a Cristo no cuando todo va bien. Siempre venimos a Cristo cuando algo anda mal en nuestra vida y ya estamos desesperados porque no le encontramos solución a lo que queremos. Y empezamos a buscar muchas formas de lograr esa felicidad a nuestra vida y todo el tiempo hay un vacío. Usted recuerda ese primer momento en el que tuvo ese encuentro personal con el Señor. Le rindió su corazón a Él, empezó a llorar y decirle gracias porque me has tomado como tu hijo y ahora soy mi padre. ¿Qué sucedió en ese momento? Un gozo dentro de tu corazón, un gozo que no lo podías explicar y querías salir rapidito y gritarle a todo el mundo que eres una nueva criatura y que Cristo vive en ti, que el Señor ha perdonado tus pecados y tenías un gozo en tu corazón que querías decirle a cualquier persona que has aceptado a Cristo en tu corazón. Ese gozo profundo que nunca antes habías conocido, llenó tu corazón en ese preciso momento. Es de ese gozo precisamente del que vamos a hablar hoy. No es una felicidad que el mundo nos ha enseñado, sino es un gozo que viene a través del Espíritu Santo de Dios. En esta serie de Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor. La palabra amor, eso fue el tema que vimos la semana anterior. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para entender este tema, el gozo en el cristiano, debemos entender primero qué significa el gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el gozo para nosotros? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿La felicidad es lo mismo que el gozo? Vamos a entender hoy. Estar gozosos no es lo mismo que estar alegre. No se trata de la alegría que nos producen las cosas materiales, como les dije hace un momento. No se trata de los placeres que el mundo nos ofrece. Y esos placeres y esos momentos de alegría que solamente son por tiempo ilimitado.
El gozo es algo muy diferente en nuestra vida como cristianos. El gozo es un sentimiento profundo que no solamente lo puedes reflejar en lo exterior, porque cuando hemos ido a los parques, cuando andamos en los camiones, muchos hemos visto a los payasos. Hace muchos años yo recuerdo que iba en el camión y subió un payaso y hizo reír a toda la gente. Y al final, él dice, si ustedes gustan apoyarme con unas monedas, porque con lo que ustedes me den, ahora voy a ir al seguro porque ya tengo a mi hija que está internada y probablemente no pase esta noche. Entonces, muchas personas aparentan ser felices, pero de lo que vamos a hablar hoy, de ese gozo, de sentirnos felices, no solamente cuando algo va bien. Ese gozo del que te voy a hablar hoy es un gozo que no depende del que todo vaya bien o del que todo va mal. Ese gozo del que te voy a hablar hoy es un gozo que te hace feliz sin importar las circunstancias que tú atravieses todos los días, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Dice, y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, ¿qué dice al final? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Quién da ese gozo? El Espíritu Santo. En la Biblia, gozo, la palabra gozo, se refiere a una intensa felicidad reflejada en los hijos de Dios. Ese gozo está definido como parte de la personalidad de un cristiano. Si tú eres cristiano y has recibido el Espíritu Santo en tu vida, el gozo va a estar en ti sin importar las circunstancias. Hace algunas semanas recibí una noticia y esa noticia me entristeció por un momento, me llenó de desesperación. Y justo esa semana el Señor me dan este tema y el Señor empezó a ministrar mi vida. Y la palabra de Dios viene a mi vida y me dice, mantente gozoso cuando te halles en diferentes pruebas, porque eso es el gozo del Señor. Es la personalidad de un cristiano. ¿Por qué es una personalidad del cristiano? Porque es fruto del Espíritu Santo. Es fruto que produce el Espíritu Santo y no se estanca, porque el fruto del Espíritu Santo en la vida de un cristiano va creciendo constantemente. ¿Por qué constantemente? Porque vamos conociendo al Señor todos los días. Cuando estudiamos la palabra, cuando le buscamos al Señor en oración, cuando sabemos que las cosas van mal y solamente ponemos nuestra mirada en Él. Es ahí cuando produce ese fruto en nosotros. Es ahí cuando ese fruto del Espíritu Santo, el gozo, empieza pasando una situación muy difícil. Incluso habían pasado prisiones, los habían encarcelado, pero aún así dice el versículo 41, y ellos, refiriéndose a los apóstoles que hace unos momentos, hace unos instantes habían estado encarcelados, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Ellos salieron gozosos, aunque estuvieron encarcelados, salieron gozosos. ¿Por qué salieron gozosos? Porque nunca negaron que Jesucristo es Dios. Ese es el gozo que nosotros debemos de tener. No sintieron gozo por los azotes, sino por haber permanecido fieles a la palabra de Dios. Esta característica del carácter cristiano, como lo dice Romanos capítulo 14, 17, es tan importante en nuestra vida porque es parte de nuestra vida como cristianos. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué produce en nuestra vida el Espíritu Santo? Produce el gozo en cada uno de nosotros.
Por lo tanto, debemos entender que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Porque de eso vamos a estar hablando durante esta serie, el carácter de Cristo en mí. El fruto del Espíritu Santo, no los frutos, sino el fruto son estas características. Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos enseña que el gozo siempre debe de estar presente a lo largo de nuestra vida como cristianos. Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Vivan su vida con alegría. Lo he dicho. Y lo repito, dice la palabra de Dios. La estoy leyendo en otra versión. Vivan con alegría su vida cristiana. Es decir, que nosotros como cristianos, sin importar las cosas que nos suceden durante la semana, si ponemos nuestra mirada en el Señor, todo el tiempo debemos de aprovechar esa vida, la vida que Cristo nos da y que solamente Él sabe cuánto tiempo nos la va a dar. Debemos de vivirla con alegría. Debemos de vivirla con alegría todo el tiempo. Sin embargo, aquí viene la pregunta en la cual vamos a desarrollar algunos puntos en esta noche. ¿Cómo obtengo el gozo? Tal vez usted se está preguntando, bueno, pero ¿cómo obtengo el gozo entonces? ¿Cómo obtengo ese gozo del Señor? Veamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a este tema. Número 1, obtengo el gozo a través de mi comunión con Dios. Obtengo el gozo a través de mi comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la palabra, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La fuente del gozo del cual está hablando las Sagradas Escrituras radica en la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestra vida, y depende de nosotros. Depende de nosotros si queremos mantenernos gozosos sin importar la situación que atravesamos todos los días. De tal manera que si el gozo radica en la llenura del Espíritu Santo, tengo que encontrar descanso en mi alma, en mi vida, cuando me halle en diferentes pruebas. El mundo, como les dije hace un momento, el mundo nos dice que necesitamos llenar nuestras necesidades con el amor de la familia, con los triunfos académicos, con los triunfos laborales, con la prosperidad económica, los entretenimientos que vemos en cualquier lugar, los placeres del mundo. Pero es mentira. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes de conocer a Cristo intentamos vivir felices y nunca lo logramos? Y le buscamos de diferentes maneras y nunca encontramos ese gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las cosas terrenales nunca llegarán a satisfacernos completamente, porque siempre faltará algo. Porque debemos entender que las cosas de este mundo, las cosas que el mundo nos ofrece, solamente son temporales. Por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos de poner nuestra mirada solamente en las cosas de arriba. Porque el gozo del Señor es una experiencia para el cristiano que tiene su base en una realidad espiritual.
Tiene su base en una realidad espiritual y esa es la reconciliación que nosotros tenemos con Cristo. La reconciliación que el cristiano tiene con Dios por medio de Jesucristo, tal y como lo hemos leído en Primera de Juan 1, 1 al 4. Ahora bien, el punto número 2, ¿cómo obtengo el gozo? Teniendo una vida sin pecado. Debemos de tener una vida sin pecado si queremos vivir con gozo en nuestro corazón. Si nuestro gozo depende de nuestra comunión con el Señor, quiere decir que tengo que vivir en una vida en santidad delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra y pecamos, ¿sientes gozo? No. Sientes remordimiento. Tu conciencia no te deja en paz. No puedes dormir tranquilamente. No puedes estar tranquilo contigo mismo. ¿Por qué? Porque sabes que le has fallado a Dios. Porque sabes que te has fallado a ti mismo. Porque sabes que le has fallado a la familia. Porque sabes que le has fallado a tu familia, a tus hijos también. Por eso el Señor nos pide a nosotros como cristianos en poner nuestra mirada solamente en Jesucristo. No pongas tu mirada en lo que hace tu pastor, no pongas tu mirada en lo que hace tu líder, porque todos te vamos a fallar. En algún momento de nuestra vida te vamos a fallar. No pongas tu mirada en el anciano, en el pastor, en tu líder, porque tarde o temprano te van a fallar. Pon tu mirada en Cristo. No permitas que el pecado entre a tu vida y dañe tu comunión con el Señor. Porque estamos en los últimos tiempos y debemos de vivir en santidad constantemente. La Biblia nos enseña que no debemos de contristar al Espíritu Santo, y lo dice Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ok, y si peco, ¿qué hago? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Es decir, si peco, pues tengo que venir a Él y reconocer que le he fallado. Como David acudió a Dios, reconoció que había fallado. Y cuando hacemos esto, restauramos nuestra relación con Dios, y solamente de esa manera el gozo puede volver a nuestra vida. Porque si endurecemos nuestro corazón sabiendo que le hemos fallado al Señor, sabiendo que hemos pecado, y no tenemos ese valor de venir. Un día alguien me dijo: es que no tengo el valor. Entonces le dije: no tienes el valor porque sabes que lo vas a seguir haciendo, porque no quieres darle la espalda al pecado, porque no quieres renunciar a lo que estás practicando. Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer que le fallamos al Señor, que ya no somos como parte del montón. Tú y yo somos hijos de Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y si decides alejarte del Señor, tarde o temprano el Señor te va a traer con cuerdas de amor. Y depende de ti de qué manera quieres que el Señor te llame. Es triste cuando permitimos que el Señor nos llame de una manera que no se lo merecemos a nadie. Hace muchos años el Señor me había hablado a mí, y ya se los he dicho un montón de veces. El Señor me había hablado a mí. Yo estaba jugando
con él, estaba jugando con el pecado, pero el pecado no estaba jugando conmigo. Asistía a una iglesia cristiana y me hablaban de Cristo, pero yo estaba jugando con la palabra de Dios. Hasta que en el 2009 el Señor me llama. Y aunque los doctores me dijeron que nunca iba a volver a caminar y que no iba a tener una vida normal, el Señor hizo un milagro en mi vida. Porque un día le clamé y le dije: reconozco que te he fallado, pero si realmente tú existes, haz algo en mí. Me reconcilié con Él, Él me perdonó. Soy una nueva criatura. Y esa comunión que he tenido con Él no la pienso perder. Porque depende de nosotros. Abogado tenemos con el Padre, pero eso no significa que si hoy pequé y le pedimos perdón al Señor, al rato lo vuelvo a hacer. No se trata de eso. Se trata de darle la espalda completamente al pecado. Que tú decidas cortarle aquello que está afectando tu relación, tu comunión con Cristo. No permitas que el pecado empiece a afectar tu relación con Dios. ¿Cómo obtengo el gozo? Lo obtengo viviendo para Cristo. De esa manera puedo obtener el gozo en mi corazón. La carta a los Filipenses revela el verdadero significado del gozo del cristiano, aún en medio de las dificultades más grandes que podemos atravesar todos los días. De hecho, la carta a los Filipenses se ha llamado como la epístola del gozo. ¿Por qué la epístola del gozo? Porque esta carta a los Filipenses nos puede enseñar muchas cosas poderosas de inspiración para nosotros como cristianos, de cómo debemos de mantener el gozo aún en medio de las terribles circunstancias de la vida. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo pudiera elegir un versículo de Filipenses capítulo 1, elegiría el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo está diciendo en este versículo es que la vida es grande. Tener una vida, una comunión con Cristo, puede ser la experiencia maravillosa que puede tener un cristiano. La comunión con Cristo, su ministerio, la relación que el apóstol Pablo tenía con la iglesia, el conocer y enseñar la palabra de Dios, era para él una experiencia inexplicable, que cada día le alentaban a vivir en este mundo, sabiendo que él estaba en la brecha predicando el evangelio de Jesucristo. Y aunque él sabía las consecuencias que iba a padecer a causa del evangelio, nada lo detenía, porque él sabía de dónde el Señor lo había sacado. ¿Tú sabes de dónde el Señor te sacó? ¿Recuerdas cómo era tu vida, tu familia, tu matrimonio, la vida de tus hijos antes de conocer a Cristo? Entonces tenemos mucho que predicarle al mundo. Que las personas puedan ver en ti algo diferente. El mundo puede atravesar problemas y puedes estar rodeado de personas en el trabajo y todos pueden estar pasando un problema, una noticia que les dieron, pero tú debes de mantenerte en completa paz. Debes de tener el gozo del Señor en tu vida, de manera que los demás que te rodean puedan decir: oye, pero pues tú sabes lo que estamos pasando, y aún así como si nada. Porque la palabra de Dios dice que para los que no conocen aquel versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es que para él el morir significaba conocer a su Redentor. Él decía: si vivo, vivo para Cristo y sigo predicando el evangelio, y si muero, pues me voy con él y estaré delante de su presencia. Porque había un gozo en su corazón. Filipenses capítulo 1, en el versículo 22 al 25,
Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, ustedes sígueme en la Reina Valera 1960. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Escuchen lo que Pablo está diciendo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, él decía: si yo vivo, pues voy a estar en la tierra. ¿Qué escojo? Porque si voy a estar con Cristo, es muchísimo mejor para mí. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, porque él sabía la necesidad que había en la gente. La gente se estaba perdiendo, la gente se estaba alejando de los caminos del Señor. Y él dice: pero quedar en la carne me es necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Aquí podemos ver al apóstol Pablo que, a pesar de encontrarse en prisión, él no había caído en depresión, porque él había conocido al Señor. Él había conocido y reconocía el gozo que el Señor le había dado. Al apóstol Pablo le emocionaba la idea de que pronto moriría, pero que también vería a su Redentor. Pero por otra parte, él anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del Evangelio. Esto es una lección muy grande para nosotros, un ejemplo a seguir, porque él nos enseña que aunque andemos en diferentes circunstancias de la vida, o que la vida nos dé golpes fuertes, no podemos perder ese gozo. ¿Y cómo no la vamos a perder? No la vamos a perder teniendo comunión con el Señor. Punto número 4. ¿Cómo obtengo el gozo? La obtengo poniendo la mirada en las cosas espirituales y no en logros terrenales. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 11. Dice: aunque yo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es decir, aquí podemos ver que Pablo tenía muchas cosas de las cuales podía sentirse dichoso. El apóstol Pablo tenía muchas cosas por el cual podía sentirse dichoso y confiado. Dice el versículo 5: circuncidado el 8º día, es decir, estaba diciendo con mucho orgullo, con mucho gozo, con mucha fe, con mucha seguridad: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. O sea, diciendo: míreme de dónde soy, quién soy yo, el apóstol Pablo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Alguien puede decir eso? El proceso de un cristiano es difícil, pero el Señor nos llama a vivir en santidad todos los días. A veces a nosotros se nos hace difícil decir lo que el apóstol Pablo está afirmando aquí, y lo dice con mucho orgullo, y lo dice lo dice confiado: linaje de Israel, de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Es decir, todas esas ganancias que el apóstol Pablo tuvo en el mundo, ahora que conoció a Cristo, las consideraba perdidas, porque había encontrado algo más sublime que trae un gozo a su corazón, un gozo permanente a la vida de los hombres. Ese es el gozo que yo he experimentado estos 11 años que he conocido al Señor. Bueno, ya 12 años, en el 30 de agosto, el 11 de agosto cumplí los 12 años desde que conocí a Cristo.
Desde que conocí al Señor, ese gozo ha permanecido en mi corazón. Y cuando paso en diferentes pruebas, no permito que nadie me robe la corona. Y lo mismo te digo hoy. No permitas que te roben la corona. Persevera en la palabra del Señor. No permitas que tus pensamientos divagan, esos pensamientos de mal que te pueden destruir. Confía en el Señor, pon tu mirada en el Señor. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que, perdón, aquí no puedo leerlo, que dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Cristo por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí podemos ver algo muy interesante, que la vida del apóstol Pablo estaba enfocada en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. También estaba enfocada en ser hallado fiel en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Y aparte, participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Este es el verdadero fundamento de la fe, que provoca en la vida de un cristiano el gozo permanente y que nos dirige a poner la mirada en las cosas de arriba, como lo dice Colosenses capítulo 3 versículo 2. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Y ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que toda nuestra atención, que todo nuestro esfuerzo esté puesto en las cosas espirituales y no en este mundo. ¿Por qué no en este mundo? Porque este mundo te da una felicidad temporal, una felicidad limitada. Pero el Señor nos da un gozo, y ese gozo solamente la puedes perder si tú la quieres perder. Solamente de esa manera. Si tú quieres perder el gozo, solamente tú cedes a perder ese gozo. Pero tú debes de permanecerte fiel en la palabra del Señor. Tenemos que esforzarnos todos los días, porque necesitamos la presencia de Dios en nuestro corazón. Siempre que platicamos con las personas, cada vez que platico con alguien, le soy sincero, y seguramente le pasa a usted y nos pasa a todos, que con Cristo lo tenemos todo, sin Él no tenemos nada. Y estamos seguros, y hemos visto a las personas que han decidido alejarse de Cristo y han vuelto a lo mismo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Y esa es mi seguridad. Yo sé que también es tu seguridad. Por eso le servimos al Señor, por eso buscamos su presencia, porque sabemos que en el momento en el que decidimos alejarnos de Cristo, volvemos a lo mismo. Nuestra vida será un caos, nuestra familia será un caos, el matrimonio puede ser destruido.
Por lo tanto, nosotros debemos de permanecer en el Señor, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto número 5. ¿Cómo obtengo el gozo? A través del contentamiento. Aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, aquí vemos cómo Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándoles a ser felices con lo que tienen. Y eso también puede ser una exhortación para nosotros, porque muchas veces nos desesperamos. Muchas personas pierden el gozo cuando no viven contento con lo que tienen y se frustran al no poder conseguir otras cosas que codician. Dice la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas son infelices creyendo que si tuvieran esto, que si tuvieran aquello, serían verdaderamente felices, pero no es así. No es así. ¿Qué sucede cuando estrenas la casa? Llegas y estás feliz. Después de unos años, pues ya empiezas a ver algunos pequeños detalles y ya quieres una casa mejor. Y tienes tus hijos y pareciera que la casa ya es tan pequeña que quieres una más grande. Y nunca terminamos de ser felices porque son. El apóstol Pablo no está diciendo que debemos de eliminar nuestras emociones para alcanzar el estado del contentamiento. No está diciendo esto. Tampoco nos está diciendo que seamos conformistas con lo que tenemos. Pero hace rato leímos y dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquemos primeramente al Señor. Debemos de vivir agradecidos hoy y ser felices por las cosas recibidas. Por eso el apóstol Pablo afirma y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esta pregunta. Y esa pregunta es para ti y es para mí. Y es para todos los que nos siguen en las redes sociales. No importa cuántos años lleves de cristiano. No importa si naciste de una cuna cristiana. No importa cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo. No importa. Hace muchos años, cuando yo estaba en este lugar en mi proceso de rehabilitación que yo había tenido, y cada vez que yo venía le lloraba al Señor y le decía: ¿será que tú me has perdonado por esto, por esto, por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro y por haber lastimado y haber hecho tantas cosas? Y no había paz en mi corazón, no había gozo en mi corazón. Hasta que un día alguien aquí en el altar me dijo que el Señor ha llevado mis pecados a la más profunda mar y se olvidó de mis pecados. Y entonces aprendí y entendí claramente que no había nada que pudiera llenar el gozo, el vacío en mi corazón, que solamente Cristo Jesús. Y esta pregunta es el siguiente: ¿cómo vamos a terminar la carrera cristiana? ¿Cómo la quieres terminar? No se trata de cómo empezaste. No se trata si naciste de una cuna cristiana. No se trata si tus padres fueron pastores, evangelistas, misioneros. Se trata de cómo tú vas a terminar tu vida cristiana. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén,
sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos que el apóstol Pablo era un hombre entendido. Él sabía los desafíos que debía de enfrentar en su vida como cristiano. Él sabía los desafíos que iba a enfrentar en su carrera como cristiano. Pero también él sabía que quería terminarla con gozo hasta los últimos días. En la vida tú y yo nos encontramos con circunstancias agradables, pero también nos encontramos con circunstancias desagradables. Circunstancias que lastiman nuestro corazón, nuestras emociones. A veces la gente dice, no, es que tú tienes que iniciar, tienes que ver las cosas con la mejor actitud. Pero nosotros los cristianos sabemos que debemos de tomar todas las cosas con gozo en nuestro corazón. El mundo tiene una buena actitud, entre comillas. Pero nosotros tenemos esa buena actitud y también tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón, que es lo más importante. ¿Cómo vas a terminar la carrera? Seguramente hoy tú estás viviendo un momento muy difícil. Seguramente tú estás pasando una situación crítica. Pero una cosa estamos seguros, es que el Señor tiene cuidado de nosotros. Quizá te encuentras confundido, caíste en pecado y no hay gozo en tu corazón, porque la relación y la comunión con el Señor quedó estancado porque el pecado no te permite venir a Él y reconocer que le has fallado. Seguramente le dijiste a tus padres que ibas a echarle ganas en el estudio y fallaste. Seguramente en tu familia te reconciliaste y dijiste que le ibas a echar ganas esta vez y la volviste a regar. A veces es triste ver a las familias que dicen que se aman, pero no hay amor. Y es mucho más triste cuando confiabas en la persona y te falló. La confianza no es igual. Pero cuando vienes a Cristo, entonces tú tienes que entregarle todo a Él para que ese gozo pueda venir a tu corazón. No hay nada que pueda llenar el vacío en tu vida, más que solamente la presencia de Jesucristo en tu corazón. Y eso es lo que te quiero decir esta noche. El apóstol Pablo terminó la carrera con gozo. Y esto es una enseñanza para nosotros. ¿Cómo vamos a terminar la carrera que hemos iniciado? De nosotros depende. Yo quiero seguir a Jesucristo. Yo quiero serle fiel a Él, no sé tú. Yo quiero vivir en santidad aunque me cueste. Yo quiero buscar al Señor todos los días de mi vida, aunque me cueste, porque vivo en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, y que reconozco que mi carne es débil, pero yo quiero servir a Jesucristo. ¿Tú quieres hacer lo mismo? Póngase de pie y vamos a decirle al Señor que necesitamos el gozo que solamente Él nos puede dar. No podemos vivir aparentando todo el tiempo lo que no somos.
No podemos vivir, como les contaba hace un momento, como el payaso. El payaso sube al camión y se ve contento, se ríe, nos hace sonreír a todos, pero en el fondo de su corazón hay algo que no está bien. Y nosotros como cristianos no podemos vivir. Dice la palabra de Dios, no te engañes. No te engañes. El Señor no puede ser burlado. El Señor conoce todo lo que hay en nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y solamente el gozo puede venir a tu vida si le entregas todo a Él y te reconcilias con Él y puedas vivir una vida en santidad. Como Él le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. Oremos. Señor,